Ex canciller Luis González Posada, gracias por acompañarnos. ¿Cómo debemos interpretar este silencio diplomático de Panamá, de Estados Unidos y de Suecia? Buenas noches. Bueno, primero el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, es el que dirige la política exterior del país y designa a los embajadores, ¿no? Es una atribución. Pero la ley del servicio diplomático establece que hasta un 20% de los embajadores pueden ser lo que llamamos políticos, es decir, no de carrera. Pero esa ley también señala en su disposición correspondiente que aquellas personas que sean designadas por esos cargos tienen que tener capacidad, así dice, y versación en el tema, ¿no? Además, deben haber prestado servicios importantes a la nación y, naturalmente, ser peruano de nacimiento, no tener condenas ni procesos penales. Es decir, no cualquier persona puede ir de embajador político, ¿no? Usted tiene que cumplir requisitos mínimos para que lo acrediten en un cargo de esa naturaleza, porque representa al presidente de la República y, en consecuencia, al Perú. Muy bien. Y definitivamente el señor Richard Rojas no tiene esas credenciales. Es evidente, ¿no? Porque hay lo que se llama el silencio. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo correspondiente, establece que el país receptor, en este caso Panamá, tiene el derecho de guardar silencio, no de responder a un pedido de beneplácito, que se llama. Es decir, cuando usted quiere designar un embajador, lo hace conocer al país, envía su currículum, sus antecedentes, y él tiene que dar el beneplácito, es decir, el consentimiento. Recién ahí se expide la resolución suprema correspondiente acreditándolo, pero en el caso de Panamá han dejado pasar 30 días, no hay respuesta. De acuerdo a su protocolo, ¿Y cuál es el siguiente paso negativa. entonces? ¿El presidente Castillo debería de presentar a otra persona? Mire, digamos, yo no sé exactamente cómo son los procedimientos que regulan estos casos en los Estados Unidos y en Suecia, entiendo, sí, ¿no? que hay problemas, pero ya ha pasado bastante tiempo, ¿eh? más que suficiente, claro, para que... permíteme que le diga, ¿no? Quizás en el caso de Estados Unidos, esto puede ser consecuencia de una serie de hechos, que los menciono rápidamente. El premier Mellido, antes de ser designado, primero anunció que debería retirarse la embajada de los Estados Unidos del Perú. Eso de los talibanes, ¿ah? No. Después dijo que había que anular los acuerdos con la DEA, que es la organización contra las drogas de los Estados Unidos. También se debía hacer lo mismo con los programas de apoyo de los Estados Unidos a aspectos sociales. Eso lo anunció, más evidentemente la convocatoria de una asamblea constituyente. Pero el presidente de la República, cuando era candidato, entre otras cosas también dijo que el Perú debía, uno, retirarse del Grupo de Lima, y no se ha retirado. En segundo lugar, dijo que el Perú debía retirarse del USAID, que es este organismo de los Estados Unidos de apoyo a nuestro país. Entonces, hay la primera pregunta que nos hacemos: ¿cómo es posible que el presidente de la República designe primer ministro una persona que había anunciado que el Perú debería romper relaciones con Estados Unidos y que se vaya a la DEA? Entonces, hay una consecuencia de los actos que tienen una matriz. Hay una respuesta. Bellido candidato, Bellido premier, el presidente candidato y hoy día jefe de Estado, y encima Evo Morales, que sostiene las 4 tesis, ¿no? Que en sus 3 veces que estaba acá en el Perú ha dicho lo mismo: asamblea constituyente, fuera los norteamericanos del Perú, fuera la DEA del Perú. Lo de Panamá se entiende por el hecho de que este señor Rojas tiene diferentes investigaciones, ¿no es cierto?, serias, bastante serias en el país, pero por ejemplo, del embajador Osvaldo de Rivera, que es un diplomático de carrera, ¿por qué el silencio? Retirado, ¿no? Sí. Bueno, yo debo entender, por eso le digo, que se hace este silencio, se debe a esa respuesta, una expresión de mortificación por todos estos dimes y diretes que ha venido haciendo los altos funcionarios del gobierno y que ahora se agravan muy significativamente con el tema de la erradicación de la coca. Mire, Marisa, había ocurrido algo gravísimo. El presidente de DEVIDA, que es el organismo encargado de esa tarea, que además tiene vinculación internacional, un señor Fidel Pintado, ha renunciado irrevocablemente al cargo, denunciando que el ministro del Interior ha dicho 2 falsedades:
Primero, que no se han utilizado adecuadamente los recursos de la cooperación internacional para las drogas, lo cual es falso. Y segundo, que hay indicadores de corrupción, ha deslizado, lo cual es una grave ofensa. Yo debo entender que lo dicho por el ministro del Interior no tiene otro propósito que desprestigiar a De Vida, que es otro de los objetivos de liquidar por parte de sectores cocaleros vinculados a este gobierno. Entonces, esta renuncia es muy fuerte. El impacto va a ser enorme. Yo felicito, no lo conozco al señor Pintado, que ha tenido la decisión, el coraje de expresar su firme protesta frente a un hecho de esta naturaleza. Ahora, pero estamos pues enredados la en todo este tema del narcotráfico, ¿no? La premier Mirta Vázquez, con todos estos cuestionamientos y con esta situación, de repente pues va a evaluar, ¿no es cierto?, y conversará con el presidente la permanencia tal vez del ministro del Interior. Ahora conversaba hace unos momentos con José Eliche, que ha sido exministro del Interior y también exoficial mayor del Congreso, y me comentaba que lo han llamado al ministro del Interior a la Comisión de Defensa, ¿no es cierto?, pero que también incluso antes que la premier se presente ante el Congreso a pedir la confianza, podrían interpelar al ministro del Interior. Evaluar, ¿no? Mire, yo creo que mi percepción, primero, es que este es un gobierno fallido. Un gobierno fallido en la medida que no tiene una dirección, un rumbo, un programa de gobierno. No sabemos si está vigente el que presentó el señor Vladimir Cerrón y que llevó a la presidencia de la República al señor Castillo, si ha sido modificado. Es un gobierno fallido porque ni siquiera cuenta con bancada parlamentaria el día de hoy. Su gabinete está integrado por diversos sectores de izquierda, desde aquellos que están vinculados a Sendero Luminoso como activistas o apologistas, a sectores moderados de izquierda. O sea, nadie sabe hacia dónde están llevándonos al país. Y a eso tienes que sumarlo algo que no podemos pasar desapercibido. La mentira como expresión política. Estaba viendo hace algunos momentos acá en 24 horas que recordaban que cuando era candidato al presidente de la República prometió él y su partido reducirse a la mitad los sueldos. Bueno, pues tienen 2 meses. Claro. No solamente se han reducido, él dijo que iba a renunciar, ¿no? Entonces, que iba a gobernar con su sueldo de maestro. Eso es lo que dijo en campaña el presidente. Así es. Usted no puede jugar con la opinión pública así, sin disculparse. A eso se suman nombramientos indebidos del ministro del Interior, de un ministro de Educación que en vez de ser rector de la educación en el Perú, como tantos han habido a lo largo de la historia, es un agitador de plazuela. Nosotros lo hemos visto ayer, por ejemplo, en una plazuela gritando con un micro en mano, ¿no? ¡Viva la Asamblea Constituyente! Y en un momento tan complicado, ¿no?, donde los escolares hace 2 años han perdido prácticamente, claro, clases virtuales, muchos de ellos no pueden hacer clases virtuales, ¿no? Y no hay un plan que el exministro Cadillo sí lo tenía para el regreso a clases semipresenciales. Por eso le digo que es un gobierno fallido, ¿no? Porque se llama un Estado fallido cuando no está estructurado, cuando no hay ninguna dirección, cuando colapsan las instituciones. Pero hay algunas decisiones que sí han tenido respuesta, ¿no es cierto? Algunas decisiones políticas que sí han tenido respuestas. Una es retirar a Guido Bellido como PCM y poner a Mirta Vázquez. Y otra es la ratificación finalmente de Julio Velarde. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de la cotización del dólar. Vamos a revisar a continuación estos cuadros que tenemos. El 30 de septiembre, Bellido anunció la cuestión de confianza por Ibermaraví. Bien, ¿qué pasó? La compra estaba en 4.14 y la venta estaba en 4.16. Un día después, el 1 de octubre, Pedro Castillo dice que no habrá cuestión de confianza. Pone paños fríos, ¿no es cierto?, a lo dicho por Bellido. Y la cotización fue así, 4.13 y 4.14. Luego vamos al 6 de octubre. ¿Qué pasó? Guido Bellido presenta su renuncia a la PCM. La compra estaba en 4.13 y la venta en 4.13.5. El 7 de octubre, un día después, hay un nuevo gabinete, ¿no es cierto? Pedro Castillo toma juramento un nuevo gabinete presidido por Mirta Vázquez. ¿Qué pasa con el dólar? 4.09 y 4.10. Baja el precio del dólar. Entonces esos mensajes, ¿no es cierto? El 11 de octubre, Julio Velarde finalmente es ratificado ya oficialmente en el BCR. ¿Qué pasa con el dólar?
407 la compra y 408 la venta. Y el 12 de octubre, Mirta Vázquez se reúne con inversionistas el día de hoy. Y el dólar hoy, según información del Banco Central de Reserva, ha cerrado en 4,03. Entonces, estos anuncios y estas decisiones repercuten definitivamente de manera positiva, ¿no es cierto? Yo creo que es una reacción de la gente ante el hartazgo de la violencia verbal del señor Bellido, que no solamente atropellaba la forma, sino que precarizaba las instituciones. Espero que no sea un maquillaje. Si la presidenta del Consejo de Ministros, al solicitar un voto de confianza, yo creo que tiene que hacer 3 anuncios importantes, que es lo que está afectando al país. Primero, no a la Asamblea Constituyente porque no se puede. Bueno, no ya lo ha dicho, convocar. ¿no es cierto? En una entrevista, que no es el momento de la Asamblea Constituyente. No es el momento, ni debe ser, no dejarlo en el aire, decir, no vamos a convocar, porque es ilegal convocar una Asamblea Constituyente. Hay mecanismos establecidos por la Carta Fundamental que deben seguirse. Eso es en primer lugar. Segundo, zanjar con el narcotráfico. Porque esta renuncia, como le digo, del director de Debido, el presidente de Devida, más estos anuncios sumados a que se va a construir un aeropuerto en la zona cocalera, están afectando notoriamente la imagen del Perú en el exterior y pueden significar recortes de fondos, de presupuestos y de apoyo internacional, aparte de dañarnos nuestra imagen. Ese es el segundo anuncio. Y tercero, por Dios, queremos un plan de seguridad. En el Perú está muriendo mucha gente, el crimen se ha potenciado, el sicariato es cada vez mayor, a pesar, y hay que reconocerlo, del inmenso valor de la Policía Nacional del Perú, que a pesar que fue maltratada y golpeada en el gobierno anterior, ¿no? Sigue poniendo el pecho, sigue enfrentando la delincuencia para dar seguridad en lo que se pueda. Y el retorno a clases voluntario y semipresencial urgente, ya en este momento antes de terminar el año. Gracias, ex canciller Luis González Posada, por acompañarnos esta noche en